Hola chicos, bueno, vamos entonces a arrancar con la clase de matemática, el cineo, la parte de la unidad número 5. Me gustaría arrancar primero con un muy breve repaso de las unidades, como para que entendamos cómo cierra esto, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Si bien primero en la primera unidad teníamos que estudiar solamente la mitad, porque la parte de las tablas de la verdad no era algo que se veía, pero sí veíamos un poco sobre cómo, y fuimos viendo a través de los años los distintos grupos de números, de los naturales hasta el imaginario. Cuando llegamos a los polinomios, vimos que cómo funcionaban los polinomios, el tema de cómo tenías distintas multiplicaciones de x, de binomios, lo multiplicabas y obtenías un polinomio, y a partir de ahí empezamos a ver cómo obtener las raíces. Cuando veíamos las raíces, veíamos que eran las partes donde la función cortaba el eje de x, y había funciones en las que tenía, por ejemplo, un polinomio de grado 4, tenía 4 raíces, significaba que tenía 4 puntos en los que cortaba el eje de x, y había otros polinomios en los que tenías 2 o 3 raíces y podías tener un resto. Entonces significaba que por ahí el polinomio no cortaba en los 4 puntos, sino que en 2. Entonces, de esa manera, podíamos empezar a ver el tema de que en los polinomios, cuando tenemos de 3 grados para arriba, por general le llamamos polinomio como tal. Pero cuando veíamos que el polinomio era de grado 2, lo veíamos en la parte de funciones, que eso le llamamos funciones de segundo grado, que básicamente era un polinomio de grado 2. Y después veíamos que funciones lineales era el polinomio de grado 1, específicamente. Después podemos empezar a ver de que cuando juntábamos dos polinomios, cada polinomio tenía su ecuación. Entonces, cuando podemos una ecuación de primer grado, por ejemplo, el polinomio de grado 1, lo igualamos con otro polinomio de grado 1, podemos despejar las incógnitas. Después, si era de grado 2, cómo podemos también hacer distintas ecuaciones y demás para obtener los puntos clave, como el punto vértice. Podemos ver que esa de segundo grado, según cuando aplicamos Bhaskara, podemos ver de que podía cortar el eje X en un punto o en dos, o directamente no puede cortar en ningún punto, porque nos daba como una raíz cuadrada imaginaria. A lo que me refiero es a esto. ¿Sí? Tenemos por ahí la función y podemos tener bueno, no sé si se alcanza a ver bien. Bueno, ese caso era cuando no cortaba en ningún punto el grado 2, ahí es cuando cortaba en un punto, y en este caso cortaba en 2 puntos. Veíamos que cuando nos daba esta situación, era porque cuando aplicábamos Bhaskara, cuando teníamos el polinomio de grado 2 x más bx más c, este era el polinomio de grado 2, también llamado función de segundo grado. Cuando aplicábamos Bhaskara, nos daba de que cuando teníamos la raíz, teníamos una parte más menos raíz cuadrada, y acá tenemos otra parte de la ecuación por 2 por a. Cuando en esta parte nos estaba dando un número negativo, significaba de que no cortaba nunca el eje de las x, y por lo tanto nos daba como un número imaginario. Eso eran funciones, ¿no? Después veíamos otro tipo de funciones que eran funciones lineales, era el polinomio de grado 1, que directamente era una recta, ¿bien? Entendimos que esto era una función, esto también era una función, pero que esto no era una función, ya que hay que recordarnos que para cada valor de x tiene que haber un solo valor de y, entonces había situaciones en las que sí era función y otras en las que no. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora vamos a ver otro tipo de función que parte del hecho de que son las funciones trigonométricas, son funciones periódicas, funciones que no tienen, que se van a repetir su valor. ¿Por qué quiero que se repita el valor? Si ustedes dan cuenta, en esta función nunca se va a repetir el valor, siempre va a tener un valor o el otro, y se va a ir desplazando. Al igual que si tenemos una función de una recta, también se va a ir desplazando y va a tener distintos valores.
Bien, a medida que va avanzando. En cambio, la función trigonométrica la podemos ver como, por ejemplo, veamos, tenemos un círculo y tenemos, es como si fuera un reloj. Supongamos que por acá estaba el centro del círculo y tenemos la manecilla de los minutos. A medida de que el tiempo va pasando, por ejemplo, en este ejemplo que les voy dando, acá tenemos el eje cartesiano, vamos a hacerlo, ¿no? Permita. Podríamos tener que cuando está en cero, esto va a arrancar por acá arriba. A medida que el tiempo va pasando en este relojito, la aguja va cambiando su posición. ¿Bien? El movimiento de la aguja es siempre constante. ¿Bien? Por lo que no es que en ningún momento se va a acelerar o se va a desacelerar. Entonces, si uno tuviera que trazar este puntito, va ahí. Este otro, va ahí. Y así sucesivamente. Entonces uno va obteniendo esta función como tal, que son las funciones trigonométricas. Esto sirve tanto para el seno como para el coseno. Entonces, a partir de ahí, estas funciones las vamos a aplicar muchísimo en el área de física, ya que sirven para situaciones ideológicas, como por ejemplo el movimiento armónico simple de un resorte, por decirles, o ver la frecuencia y el tema de ondas y demás. Entonces, cuando después de verlo en física, física 2 ya básicamente es parte del léxico y el vocabulario mínimo que hay que manejar, el tema de cómo se va manejando una onda trigonométrica, porque entender, por ejemplo, la electricidad de su casa, dicen que es de 220 voltios, bien, significa que acá va a valer 220, y tiene una frecuencia, ¿cómo es corriente? Primero, dicen que es corriente alterna, significa que va alternando de 200 a menos 220, ¿bien? Y tiene una frecuencia, entonces se puede utilizar una función trigonométrica para entender cómo funciona la electricidad, ¿bien? Entonces, esto lo van a ver constantemente, entonces es importante que entiendan o se logren imaginar cómo va manejándose la onda como tal. No solamente por electricidad, porque ustedes dirán, bueno, un ingeniero mecánico electricista lo verá, el resto estamos salvados. No. Tengamos en cuenta que cualquier ingeniero lo va a estar viendo constantemente para ver la maquinaria como tal. Los biólogos también y los geólogos al igual. Entonces, entender cómo funciona la electricidad, los circuitos, las placas y demás, porque hoy en día cualquier profesional utiliza un elemento como tal de medición, por ejemplo, entonces va a necesitar sí o sí entender cómo funcionan los circuitos de adentro para poder ingeniárselas para resolver un problema o poder arreglarlo en ciertas circunstancias. Si bien uno siempre se imagina que va a llevarlo a la máquina al service y que se lo arregle, la realidad es que muchas veces en el ámbito profesional, y me ha pasado, no porque sea profesional, sino porque por ahí en el área del trabajo y demás, eh, me ha pasado de estar en el medio de la nada y tener que solucionar una placa, una plaqueta o en una máquina, un motor o algo. Entonces, el entender cómo funcionan la onda y la frecuencia y cómo funciona a través de la función seno y coseno es algo clave. Entonces, al comienzo quizás se le va a complicar un poquito visualizarlo, pero es que hay que entender que es como un relojito y una aguja que se va moviendo. Entonces, esto va generando una onda. Una vuelta completa sería hasta acá. Acá dibujé exactamente una vuelta completa. En algún momento, seguramente habrán visto el tema de la conversión, o por lo menos en física sí estaba, cuando pasamos a polares. Bien, que teníamos de cartesiana, lo pasamos a polar. Ahora lo vamos a pasar a radianes, que es prácticamente lo mismo. O sea, la diferencia entre una polar y una radial es que, por ejemplo, en la cartesiana tenemos un punto, por ejemplo, tenemos como X e Y.
En la polar vamos a tener el módulo y el ángulo, bien, el ángulo en grados centígrados, o sea, vamos a tener, va a estar desde 0 hasta 360 grados. Bien, en cambio, en las radianes usamos los pi radianes. El pi sería que de la siguiente manera. Si 360 grados es igual a 2 pi radianes. Por ende, uno puede hacer siempre una regla de 3 simple. Cuando uno trigonométricamente puede obtener, cuando tiene x e y, puede saber el módulo y puede obtener la parte del ángulo. Eso es lo que vamos a ver ahora en la unidad 5. Cuando tenemos acá los grados, podemos hacer una regla de 3 simple de esta manera. De 360 grados igual a 2pi, entonces uno pone, ejemplo, 45 grados, y puede hacer regla de 3 simple y ver cuántos pi radianes son. Y de esa manera lo va a estar manejando. Bien, entonces, aquí tenemos módulo, y acá tenemos el pi. ¿Cuántos pi radianes vas a tener? Entonces, vamos avanzando un poco. Bien. En lo que serían en ejercicios como tales, si bien en el libro tienen la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, la realidad es que en la vida diaria van a usar siempre la seno y coseno. La tangente va a ser una consecuencia de haber entendido el seno y el coseno. Cotangente, secante y cosecante recién le pueden llegar a dar una importancia más grande cuando ven análisis matemático 2. Los biólogos quizás pueden llegar a ver algo muy sutilmente en matemática 2. Entonces, la verdad que por ahí no se estresen tanto con esa parte. Bien, ténganlo en cuenta, léanlo, sepan qué es el cosecante y secante, que lo vamos a estar viendo ahora, pero por ahí no focalicen su atención ahí, sino más bien en el seno y el coseno y entender qué es la tangente. Entonces estaríamos entonces con la primera parte de la unidad. Función seno y coseno. Bien. Cuando uno vuelve a ver, acá voy a volver a dibujar el circulito. Esto lo tienen en el libro. Bueno, está bien. Tienen una circunferencia de radio 1. Bien. Tengamos en cuenta que el seno y el coseno y demás, todos van a estar en valores entre 0 y 1. Y excepto dos casos puntuales, el resto le va a dar números irracionales. Bien. Por lo tanto, recuerden que los números irracionales eran aquellos que tenían infinitos números después de la coma. Por lo tanto, es cuando aparecen, cuando ustedes ven en tabla, los famosos raíces cuadradas. Bien, raíz cuadrada dentro de una fracción. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, la función que ven acá, esta función... No, espera, empecemos a hacer. El coseno va a estar, en este caso en puntual, está relacionado con el eje Y. El eje X, perdón. Bien. Y el del seno va a estar relacionado con el eje Y. Entonces, si tenemos un ángulo de 0 grados, podemos entender que el valor es 1. A medida de que esto va aumentando, o sea que se va aumentando el ángulo, ya cuando uno traza ese punto y ve dónde lo cortaría en el eje X, empieza a entender que se va reduciendo. ¿Bien? Hasta que llegue el valor de 0. Por otro lado, si vemos que
decíamos que el eje Y está relacionado con el seno, cuando tenemos 0 grados, vemos de que está en 0. Y a medida que va ganando altura, va ganando, el ángulo va creciendo, su valor va aumentando, hasta llegar al valor máximo, que es valor igual a 1. Bien. Eso sería para cuando tenemos la parte de 0 a 90 grados. Bien. A partir de ahí podemos empezar a ver el otro lado de la función. Cuando tenemos, por ejemplo, grados mayores a 90. En cuanto al eje Y, notamos que sigue dando valores entre 0 y 1 positivo. 0 y 1. Mientras que en el eje X va ganando, se va alejando del 0 y se está acercando al -1, por lo que va a ir adquiriendo valores negativos. Bien. Hasta ahí es una libre interpretación. Lo mismo va a suceder para abajo. Si uno hace un efecto espejo para abajo, va a notar que en este sector tenemos que el coseno es negativo y el seno también va a ser negativo. Va a ir desde el 0 hasta el -1. Y de este lado va a notar de que tenemos que el coseno, como está relacionado a las x, está del lado de las x positivas. Así que el coseno es positivo. Y el seno, como estamos en este cuadrante, va a ser negativo, porque está en la parte de las y negativas. Entonces, hasta ahora entendemos cuáles son, cuándo el coseno es positivo y cuándo el coseno es negativo. Bien, acá lo aclaro por las dudas: coseno positivo, seno positivo. Acá tenemos x negativa, así que es coseno negativo. La y es positiva, así que va a ser seno positivo. De así lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué es lo importante que ustedes entiendan? Más que nada que entiendan esta relación de que cuando vemos estos triángulos, por lo menos los que tenemos acá, el seno, cuando el seno es positivo, cuando es negativo, por lo menos es la mitad, de 0 a 180 grados. Con eso basta y sobra, por lo general. Ahora, recordemos algo que, por lo menos los que han visto física, recordarán la famosa palabra que decía Sokatoa, bien, que es una ayuda a memoria. Algunos pueden haberlo visto en internet como así, que es básicamente lo mismo, que le agrega las H. La ayuda, la mnemotecnia es la misma. ¿Qué se refiere a esto? Escribir acá. Cato. De color. La S es el seno. Dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, ahí está la O. Después, el coseno de un ángulo, perdón, que me olvidé el ángulo. El coseno de un ángulo es igual a su cateto adyacente, por eso tenemos una A, sobre la hipotenusa, y que la tangente de un ángulo es lo mismo que lo opuesto sobre el adyacente. Esto es una ayuda de memoria, entre tantas. Si les sirve, pueden usarla. Si no, como siempre les digo en trigonometría, su mejor aliado es YouTube. Busquen en YouTube mnemotecnias de funciones trigonométricas y van a encontrar muchísimas. Y para cada persona hay una mnemotecnia que le va a ayudar de mejor manera y que le va a servir. Entonces, esto no lo impongo, directamente ustedes busquen en YouTube cuál les gusta más. Pero, ¿qué quería llegar con esto? Esto me da pie por el hecho de que tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Por qué viene esto? Porque cuando tenemos tangente, el ángulo alfa es igual al seno, el ángulo alfa sobre el coseno de ese ángulo. Reemplazando, coseno era opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Dividido, coseno. Coseno era el adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lo que nos queda es
opuesto sobre adyacente por hipotenusa sobre hipotenusa. Bien, ahí es cuando se cancela y te queda esto. ¿A qué quiero llegar? Cuando tengan que aprenderse una tabla, más que nada de los ángulos notables, no se aprendan la de la tangente. En realidad lo que hay que saber de la tangente es que es el seno sobre el coseno. Entonces, directamente es hacer un cálculo matemático. Bien, lo que quiero llegar a esto es que no sé a qué cosas tienen que prestar atención, a dónde tienen que enfocarse y entender que las demás son consecuencias de. Entonces, con dos tablas ya saben seno, coseno y por ende van a saber la tangente. Bien. La tangente, a diferencia, nunca, para el momento no se lo van a pedir. Pero ustedes veían en este caso que esto era continuo, el seno y el coseno, que era cíclico. La tangente también es cíclica, o sea, cumple un cierto ciclo que se va repitiendo, pero no es continuo. Que eso es lo que van a ver en la página 154 o 174 si es que lo van viendo por numeración, como ustedes prefieren. Y van a notar de que hace un cierto, la función x, ahí, la función tangente hace este lado, así. Bien. Donde te llega a un punto en el que se va al infinito. Bien. A eso ya después lo vamos a estar viendo cuando veamos, cuando dividimos el seno sobre el coseno, y se van anulando ciertos valores, llega un punto en el que directamente da infinito. Bien, porque da dividido cero. Entonces ahí es cuando llega a este punto clave. Esto realmente sépanlo de manera anecdótica. Bien, ya después en Introducción a la Matemática para los ingenieros o Matemática 1 para biólogos y geólogos, ahí van a ver más en profundidad qué pasa en este punto en el que se está yendo al infinito la función, o este punto en el que se está yendo al menos infinito. Eso será un problema para ustedes del futuro, no los de ahora. Bien, ahora solamente quiero, como siempre lo estoy diciendo todo el tiempo, enfoquémonos en lo que realmente importa. Igual que en física, vamos cortito y al pie, a lo que van a necesitar realmente. Entonces, ya vimos seno, coseno, tangente, hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar o algo que quiera que lo explique de otra manera, de manera distinta, diferente? No, No, pero ahora yo voy bien, no sé, somos 40. No, por ahora no. Estamos bien. ¿Todo bien? claro, yo por ahora también muy bien. Perdón, no te escuché bien, Ornella. ¿Me repetís? No, que coincido con mi compañero que habló por mí de que no, que por ahora voy bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entendiendo que el resto por ahí son un poquito tímidos, pero van a decir lo mismo. Seguimos entonces. Tenemos entonces, sabemos seno, coseno. Ahora es tangente. ¿Cuál sigue? La cotangente. ¿Cuál es la cotangente? Es lo mismo que 1 sobre tangente. O sea, es la inversa de la tangente. Entonces, si decíamos que tangente era igual al seno sobre coseno, porque según Sokatoa, en la mnemotecnia, teníamos que era el opuesto sobre el adyacente, entendíamos que era tangente. Entonces, si es 1 sobre tangente, sería 1 sobre seno sobre coseno. Por lo tanto, sería coseno sobre seno. ¿Qué es importante aprender de esto? Si hay que aprender esa tabla de cotangente, la verdad que no. Léanlo para saber de qué se trata y tengan presente esto. Esa es la clave. Que tu cotangente es lo mismo que 1 dividido tangente. Por lo tanto, es lo mismo que la tangente, pero dado vuelta. Insisto, aprendemos dos tablas y ya sabemos 4 funciones. Bien, ¿en qué va a cambiar? Si es al revés, es que en vez de tener unas funciones que cortan, que hacen esta función hacia la derecha, supongamos, en este caso lo van a hacer al revés.
van a ser hacia la izquierda. Así va a ser cotangente. Tiene los mismos puntos en los que se va al infinito, pero la curvita en vez de ir hacia un lado, o sea, teniendo un zigzag en un sentido horario, va a tener un sentido antihorario. Pero va a ser lo mismo. Bien, va a ser muy parecida, mejor dicho. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. En función, ¿cómo sería el arco tangente? El arco tangente. O sea, así como, sí, o sea, hecho así en función como estás haciendo cotangente y la tangente. O sea, ¿hay alguna forma de representarlo también? A ver si... Dame un segundo. Yo sé, hay una forma fácil de explicar. El arco tangente en realidad sería acostada, porque es la inversa de la tangente en cuanto a los ángulos. Eso también es algo anecdótico, que lo tengas en cuenta, pero sería como la tangente iba así, va a parada, la cotangente como tal la vas a tener acostada. Listo, listo. Gracias. Entonces, bueno, acá tenemos cotangente. Bien. ¿Qué nos seguiría? La secante. La secante y la cosecante. La función secante sería secante de un ángulo alfa es igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo. ¿Ven? Entonces, esto, teniendo en cuenta ya directamente la tabla del seno y coseno, hay que invertir lo que está en el denominador al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. ¿A qué me refiero a esto? Si uno aplicaría en un ángulo, sería, el coseno era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, acá tendríamos hipotenusa arriba y acá tendríamos el adyacente. Si usáramos SOHCAHTOA. La realidad, como insisto, esto nunca lo vamos a aplicar en lo que sería, o por ejemplo, no se aplicaría en las preguntas de buenos ejercicios en la vida. Normalmente, ni en ingreso, ni tampoco en lo que sería primer año, primer y segundo año. Sí, por ahí lo podemos ver en el análisis matemático 3, cuando vemos números imaginarios. Y análisis 2 para hacer integrales y derivadas, pero hasta entonces falta que pase mucha agua bajo el puente. Sépanlo, ténganlo en cuenta, por si, no sé, este año por ahí los profes tienen ganas de ponerse un poco más heavies y quieren darles como un dato de ejercicio, una secante y cosecante, aunque ustedes sepan qué es estas funciones clave, funciones básicas, como se podría decir que la definición, ya está, ustedes mismos van a entender que si le dan una secante y sin la vuelta, listo, ese es el valor del coseno de ese ángulo. Bien, esta era la secante, ahora la cosecante es secante de un ángulo alfa es igual a 1 sobre el seno del ángulo alfa. Igual, si les llegan a dar este valor, ustedes saben que seno del ángulo alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cosecante, ángulo alfa sería hipotenusa sobre opuesto. Hay que simplemente darlo vuelta. Y bien, hasta ahora vamos acá con la parte de las definiciones: seno, cosecante, cotangente, tangente, seno y coseno. ¿Dudas hasta acá? No, está todo muy claro. De momento no. Nada. Perfecto. Bien. Después, cuando vamos
por ahí si alguien lo está viendo, cuando lo ven en el triangulito de toda la página 157, que empieza a hablar sobre la resolución de triángulos, que es lo que veíamos cuando descomponíamos vectores en física. Entendemos que el ángulo no depende del tamaño del triángulo en sí, sino de la distancia, o mejor dicho, la superficie que hay entre un vector y otro. Ese sería el tecnicismo. La realidad es que es la distancia que hay entre un vector y otro, te va a dar el triángulo. Si ese vector es chiquito o el vector es gigante, no importa, la distancia es la misma entre uno y el otro. Por lo tanto, lo que les quiere explicar ahí el 5.4, la página 157, es eso. Ya que existe una relación de proporciones. Después, bien, entramos ya en la parte de los ángulos notables. Los ángulos notables, chicos, eso se lo dejo también, para que ustedes lo busquen la forma de memotecnia que mejor les guste. Hay fácil 4 formas de aprenderse las tablas, de distintas maneras, con distintas técnicas. En lo personal, suelo usar mucho el tema de la mano izquierda, para emplearlo. Ustedes, se los voy a explicar así brevemente. Mi recomendación, insisto, busquen en YouTube memotecnia para ángulos notables. Vean 3, 4 opciones, la que más les guste, lo aprenden. En sí lo que hay que ver es, tenemos el seno, el coseno y tangente. ¿Mm? Los ángulos notables son el de 0, el de 30, 45, 60 y por último 90. Bien. Después vamos a ver, y les explico brevemente qué pasa y qué sucede cuando tenemos más de 90. Y ahí vamos a repasar un poco de lo que les mencionaba antes cuando hacíamos la circunferencia y veíamos que se repetía, y les explicaba cuándo el coseno es positivo, cuándo el seno es positivo y cuándo no, y veíamos cada caso el cuadrante. Vamos a repasar ahí y con ese repaso vamos a entender cómo sería del 90 hasta el 360. Por el momento veamos esto. Habíamos dicho que el seno estaba relacionado con el eje Y y el coseno en esa circunferencia, ¿no? Vale aclarar. En esa circunferencia veíamos que el seno estaba relacionado con el eje Y el coseno estaba relacionado con el eje X. Y teníamos de que, volvemos, aprovechemos que estaba por acá arriba. Acá. Entonces, suponiendo que tenemos este primer vector, tenemos otro color violeta. Un poquito más. Este vector que tenemos acá, ahí se tendría 0 grados. Bien. Si lo notamos, vemos que en cuanto al eje X, corta en el punto 1. Y en el eje Y está en 0. Entonces, eso ya nos va a estar dando una pauta acá. Nos va a estar dando una pista. Muy importante. Para esto, la tabla se maneja de la siguiente manera. Tenemos raíz de, lo más finito, raíz de 0 sobre 2, que esto es igual a 0. Bien. Y en este caso, en el coseno vamos a tener raíz de 4 sobre 2. Raíz de 4 es 2. 2 sobre 2. Que cuando se cancela, da 1. El coseno, por ejemplo, vamos a ver que a medida de que el ángulo va creciendo, bien, por ejemplo, este otro vector, el número se va achicando cada vez más. Bien, cada vez va siendo más chico, hasta que llega a 90 grados que se hace 0. Entonces, en 90 grados, el coseno vemos que se hace 0. Entonces,
Acá tenemos raíz de 0 dividido 2. O sea, 0. Y en ese mismo punto, el seno tiene su mayor valor, que es cuando vale 1, que sería raíz de 4 sobre 2, que es lo mismo que decir que es 2 sobre 2, que es lo mismo que decir 1. Bien, ya a partir de ahí tenemos 4 puntos de la tabla y a partir de ahí empezamos a analizar. ¿Qué es lo que va pasando? En el tema del seno, sabemos que arranca con la raíz de 0 y termina con la raíz de 4. Así que acaba la raíz de 1 sobre 2, acaba la raíz de 2 sobre 2, y acaba la raíz de 3 sobre 2. O sea, cada vez va creciendo más. En cambio, en el coseno se va achicando. Va de raíz de 4 a raíz de 0. Entonces va a ir raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 1 sobre 2. Raíz de 1 sobre 2, por ejemplo, en el seno de 30, raíz de 1 es 1, entonces sería 1 medio. Y en el coseno de 60, raíz de 1 sobre 2 es lo mismo que decir 1 medio. Y a partir de ahí ya lo tenemos. ¿Qué nos queda? Habíamos dicho que tangente, con estos dos renglones ya tenemos todo resuelto. Tangente era seno sobre coseno. Entonces, en este caso, tangente sería 0 dividido 1. Bien, o sea que esto nos estaría dando 0. Cuando vemos acá en este otro caso, tenemos 1 medio dividido raíz de 3 sobre 2. Si uno acomoda estos números, quedaría 1, después te queda raíz de por 2, raíz de 3 por 2. Así te quedaría. Se te cancelan los dos y te queda 1 sobre raíz de 3. Bien. Como matemáticamente dejar una raíz en un denominador está mal, no es lo mejor, ¿qué es lo que hacemos? Acá voy a hacerlo más abajito, así lo vemos. Tenemos 1 raíz de 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por lo mismo. Raíz de 3, raíz de 3. Entonces acá te queda raíz de 9 sobre raíz de 3. En el denominador, eso ya lo puedes resolver. Te queda raíz de 3 sobre 3. Bien, este es el valor que ustedes van a ver en la tabla, bien, que está en la página 158. ¿Qué es lo que hizo? Realizó este cálculo matemático. Multiplicó y dividió por lo mismo, en este caso por la raíz de 3, para eliminar esa raíz ahí abajo. ¿Qué pasa en el ángulo de 45? Tenemos, agrando un poquito, tenemos raíz de 2 sobre 2, que es el seno, dividido coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Esto, al ser el mismo número dividido por sí mismo, está igual a 1. Bien. Por último, tenemos el de 60. El de 60 tenemos raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio. Estos dos se van a cancelar y nos va a quedar raíz de 3 dividido 1, o sea, raíz de 3. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá tenemos 1 dividido 0, pero cuando 1 está dividido 0 es igual a infinito. Por eso tangente de 90 es la que va al infinito, que es cuando veíamos que, cuando veíamos tangente, cotangente y demás, que había un cierto valor en el que se iba al infinito. Y venía del infinito, si uno ve, es cíclico entonces. Si uno analiza, por ejemplo, las rojas, que era la función tangente, en este punto se estaba yendo al infinito, y si bien uno llegara a pasarse un poquito de ese punto, o sea, llegar a este que está acá, venimos del infinito. Nos estamos volviendo desde el menos infinito. Bien, y eso se debe. Entonces, ¿qué quiero que quedemos con esto? ¿Qué es lo importante? Como les vengo diciendo, creo que ya los cansé, pero es importante que lo sepan.
apréndanse esto nomás. Los dos primeros renglones. Si les gusta escribir la tabla, están rindiendo y quieren escribir la tabla, decir, bueno, raíz de 0 hasta raíz de 4, todo dividido 2, y después el coseno, raíz de 4 hasta la raíz de 0, todo dividido por 2, pueden hacer, y si no, pueden hacer técnicas de mnemotecnia. Pero solamente apréndanse 2 tablas. El resto, concepto. Es más importante saber un concepto, entenderlo, que aprenderse de memoria tablas. Porque si bien ahora ustedes cuando dicen, bueno, ¿para qué quiero saber cuándo tengo la raíz de 3 sobre 2? Y básicamente en mi vida diaria voy a agarrar una calculadora, me lo va a resolver y listo. Eso es lo que pensamos ahora. O por lo menos lo que también pensaba cuando hacía el ingreso. La realidad es que cuando estén haciendo, por ejemplo, física 2, cuando estemos viendo ahí campos magnéticos, electromagnéticos y demás, y ustedes empiezan a ver que el seno y el coseno de las ondas de la frecuencia y demás que vamos a estar trabajando, y en entender en qué puntos se hace cero y en qué puntos tiene valores máximos, te ayuda a entender cuando vos tenés que hacer un cálculo matemático, entender en qué punto el campo magnético va a ser más fuerte y te va a hacer un movimiento y te va a hacer un desplazarte a un vector o a un electrón. Entonces, y eso te puede ayudar mucho en unos parciales. Pero en sí, esto ayuda mucho. Entienden los conceptos, principalmente. Y por ahí entender de que no es, si bien parece medio feo y medio raro esas funciones que van y vienen, suben, bajan como onda de onditas, y uno por ahí no le da mucha importancia, es importante. Y poco a poco empiecen a familiarizarse más. Porque después, cuando empiezan a ver toda la parte de electricidad, porque básicamente todo ingeniero está rodeado de electricidad, todo biólogo está rodeado, más allá de que su campo es la naturaleza y demás, el medio que utiliza para muchas investigaciones está rodeado como tal, y al igual que los geólogos, el entender esto y pasar a ser como un concepto abstracto en su mente es clave. Y a partir de ahí nos quedaría dos conceptos más, dos conceptos cortitos, que es el teorema del seno y el coseno, como parte fundamental. Después veo que tienen por ahí la adición y resta de cosenos y demás. La verdad no les va a hacer diferencia. Lo vamos a ver igual, pero no enfocaré tanto en esa parte. Bien. Ahora vamos a copiar el triángulo que tienen ustedes. Páginas 159. Mientras voy dibujando, ¿alguna duda? Consulta, ¿lo vienen entendiendo más o menos bien? ¿Entendieron el tema de los ángulos notables y demás? Sí, se entendió. ¿Sí? 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 Bien. Este es más chiquito. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora tenemos cuándo aplicamos el teorema de seno, cuándo aplicamos el teorema de coseno y demás. La realidad es que el teorema de seno y coseno lo podemos aplicar cuando ustedes quieran, cuando les quede más cómodo. En la práctica, realmente el teorema del coseno es algo más anecdótico, algo que por ahí van a entender parte de su concepto cuando vean álgebra lineal, o lo que vean matemática 1, lo que serían biología y geología. Van a aplicarlo ahí, básicamente, con la parte de vectores. Para el resto de las materias, el teorema del coseno va a ser algo que va a quedar ahí. ¿Y en qué consiste? Queremos ver, el teorema de coseno te sirve cuando querés calcular ciertos ángulos, o querés calcular, mejor dicho, un lado, pero no ese triángulo que tenés no es rectángulo. ¿Por qué hago la aclaración? Aprovecho que tengo un espacio. Cuando tenemos
un triángulo rectángulo, que es lo mejor que uno le puede pasar, ahí vas a aplicar Pitágoras. Que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado. ¿Bien? Hipotenusa, cateto y cateto. Dependiendo si usas este ángulo o usas este ángulo, uno va a adquirir el nombre de cateto opuesto, porque es el lado que está enfrente del ángulo que uno elige, y el otro el cateto adyacente porque está pegado, adyace el mismo. Y Pitágoras te sirve para cuando vos querés sacar un lado, te sirve Pitágoras, pero tiene que ser un triángulo recto, sí o sí. Bien, si uno quiere sacar un cateto, lo que hace el otro cateto lo pasa restando, pasa la raíz a toda la resta esa, y listo, solucionamos. Pero cuando tenemos esta situación, acá que no es un triángulo rectángulo, sería el teorema del coseno, sería el teorema de Pitágoras generalizado, o sea, para todos los casos, se podría decir. Que es, por ejemplo, cuando vos querés calcular, vos querés saber cuánto vale este lado B, y uno tiene como dato el ángulo A, el ángulo B, y tiene este ángulo, el ángulo que está entre esos dos lados, aplica el teorema del coseno, que es igual al cuadrado más c cuadrado menos 2 por el lado A, por el lado C, por el coseno que está en el medio, entre ellos. Pongamos que ya que es B, le ponemos beta, entonces el coseno de beta, no me entra. Coseno de beta. Y ahí tienen el teorema del coseno. Si uno quisiera, por ejemplo, calcular por ejemplo, el lado A, y uno tuviera como dato, por lo tanto, el B, el C y este ángulo, llamémoslo alfa, por ejemplo, sería al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, si tenemos de dato, menos 2 por los lados que sabemos, que es B y C, por el coseno que está entre esos dos lados, coseno alfa. Y así sucesivamente para el lado C. Bien. ¿Por qué les digo que es algo anecdótico? Porque como en matemática no van a usar calculadora, se tienen que hacer todos estos cálculos, olvídense, no van a terminar más, o sea, van a consumirles mucho tiempo en la hora de hacer un cálculo. Y cuando tenés la calculadora, realmente no tiene mucho sentido hacer algo tan simple cuando podemos utilizar el teorema del seno. El teorema del seno, como tal, ¿qué nos quiere decir? El teorema del seno se puede aplicar también a cualquier triángulo, sea rectángulo, sea escaleno, obtusángulo, el que ustedes quieran, no hay problema. Pero dice lo siguiente. El ángulo alfa, y en el libro este era... No, ahí está. Dice lo siguiente. Voy a achicarlo, así se ve el triangulito. Tenemos que el seno, el ángulo alfa, dividido el lado opuesto, el lado que tiene enfrente, es igual a otro ángulo, por ejemplo, el seno del ángulo beta, dividido el lado que tiene enfrente. En este caso sería el B. Bien, y lo mismo para el otro ángulo. Bien, que tiene enfrente el ángulo C. Esto claramente es mucho más simple, mucho más fácil, porque directamente planteamos la igualdad, tenemos generalmente tres datos, esto lo vamos a estar resolviendo, pasamos lo que tengamos pasa para el otro lado, despejamos y obtenemos el valor. Y no hay que sacar el cuadrado, después la resta, después multiplicar todo esto, después restarlo a la sumatoria de los cuadrados y después hacerle la raíz. Es como que el teorema del coseno parece que no termina más. En cambio acá es como, si uno lo ve, es como una regla de 3 simple. Porque lo que estamos viendo acá es una proporción entre el seno del ángulo con respecto al lado que tiene enfrente, igualado al seno de otro ángulo del mismo triángulo, ¿no?
con respecto a su lado que tiene enfrente. Entonces se hace mucho más fácil, mucho más simple. Esto lo pueden ver de esta manera. Hay otros libros, otra bibliografía que lo pueden tener al revés. No hay problema. ¿Sí? No, por eso no se hagan drama. El concepto es el mismo. O sea, lo que me refiero es que es el lado dividido el seno que tiene, del ángulo que tiene enfrente. Entonces, no hacerlo de esta manera, hacerlo de esta otra, no hay problema. Lo importante es que elijan un criterio y lo mantengan firme de principio a fin. ¿Bien? Pero pueden encontrarlo de esta manera o de esta otra. No hace la diferencia. Después no queda más nada. Pero después ya es hacer ejercicios. La parte de la adicción de tangente, coseno y más, léanlo. Realmente léanlo, pero nada más. Ya después en Intro de la Mate van a ver una unidad que es análisis de funciones, que ahí sí van a estar analizando, van a hacer una descomposición de cada función por partes, analizando si es creciente o decreciente, van a analizar las derivadas, las integrales, cómo aumenta o decrece su pendiente como tal. Entonces, como que ahí van a analizar todos los puntos críticos, dónde es su punto máximo, punto mínimo. Ahí sí van a ver mucho más en definición, aparte de la división de coseno, seno y tangente. Realmente para hacer los cálculos matemáticos no hace la diferencia el tener conceptos de gestos. Entonces, dicho esto, ¿qué les parece? ¿Tienen algún ejercicio que quieren que veamos? ¿Alguno en particular? Una recomendación, podemos hacer uno tranqui y después ya vamos a los más complejos al último. Una pregunta, no escuché bien. Las fórmulas de adición, ya sea de seno, coseno, tangente, esas fueron las que dijiste que leamos nomás. Sí, realmente léelas, o sea, como muy sutilmente por arriba, no te, por ahí, no te estreses con ellas, porque realmente para los cálculos matemáticos no te van a hacer mucha falta, como tal. Porque después los profes, tengamos en cuenta que esto es un ingreso de nivelación. Entonces lo que quieren el profe es que más o menos todos tengamos un mismo conocimiento para partir de ahí arrancar. Entonces, los profes claramente tienen más que claro de que ahora el ingreso es multiple choice, todo muy tranqui entre comillas, ¿no? No porque significa que sea fácil, no quiero decir eso, pero que sí no se van a ir tan puntillosos. Y como en matemática en este caso no están viendo teoría, están viendo muy poco, o más bien una parte de una introducción, ya después en intro de mate y álgebra lineal y análisis matemático 1, ahí sí lo van a estar viendo a full, todo esto. Y ahí sí van a ver teoremas, que sería la parte teórica, con demostraciones matemáticas de lo que están viendo. También no van a ser como el FAMAF, que analizan hasta por qué la 2 más 2 es 4, literalmente lo analizan ellos. En este caso no. O sea, en mi intro y en análisis matemático 1 van a ver bastante teoría, pero tampoco tan heavy, pero hay. Entonces es como que los profes le dicen, bueno, ya será un problema para los que ellos dicen el filtro de primer año viene después. Ahora en el ingreso no van tan heavy. Gracias. No, ¿qué? ¿Algún ejercicio, alguno en particular que quieren que veamos? O sea, si es que estuvieran viendo, o si alguno tuvo una actividad en el LEP, me quiere compartir o algo, y a partir de ahí podemos ver de resolver esas dudas puntuales. ¿Qué les parece? No sé bien. Ahí yo dejé una actividad que no la entendí, que es la actividad 8 de la unidad 5, página 165. Bien. Siempre hago la misma pregunta, disculpa. La página 165 sería lo que dice en la hojita, no lo que dice el programa. Claro, no del PDF, sino del 165, de la hoja, digamos. Bien. ¿Qué es ejercicio 8? ¿Bien?
Bien. Compartimos pantalla. Bien, para este caso lo que siempre conviene es hacer el eje cartesiano y poder ubicarnos. En este caso, sabemos que, por ejemplo, 360 grados es igual a 2pi. Por ende, 180 grados va a ser, como es la mitad, van a ser igual a pi. 90 grados va a ser la mitad, entonces pi sobre 2. 45 grados, por ejemplo, sería pi dividido 4, por ejemplo. Bien, ahí como que más o menos vamos teniendo una idea. Entonces, dice determinar el signo del coseno tita, el seno tita y la tangente tita. Para tita que está incluido entre 0 y pi sobre 2. O sea, si, por ejemplo, en el caso A, tita está incluido entre el 0 pi, y pi sobre 2. ¿Cuál sería la zona? Sería esta la zona. Bien, porque tengamos en cuenta que 0 pi, 0 grados sería 0 pi. Entonces estaría desde acá hasta pi sobre 2, que sería este lado. Entonces, como dijimos que el coseno estaba relacionado en la parte de la circunferencia, estaba relacionado con el eje X, y el seno está relacionado con el eje Y, en ambos casos tenemos que X siempre va a ser positiva en este cuadrante, en esta parte, y la Y va a ser positiva. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que el coseno de tita va a ser positivo, el seno de tita va a ser positivo, la tangente de tita es seno sobre coseno, entonces sería positivo sobre positivo, esto nos va a dar positivo. Cuando tenemos que el tita, lado B, tenemos que tita está incluido desde pi a 2pi, perdón, 2pi, significa que en ese caso que estamos acá, porque estaríamos, pi es 180, entre 180 y 360 grados. Entonces, coseno de tita va a estar, por un lado, va a ser positivo cuando está incluido desde pi hasta 3 medios pi, que sería hasta acá. Perdón, me confundí, coseno es negativo. ¿Por qué? Como coseno está relacionado con las x, de acá hasta acá vamos a tener x negativas. Y después se va a poner positivo, vamos a tener x positivas cuando está incluido desde 3 cuartos pi, 3 medios pi, hasta los 2 pi. Ese es el coseno. El seno de tita va a estar en los dos cuadrantes, está en el lado negativo, en las y negativas. Por lo tanto, el seno de tita siempre va a ser negativo. Y la tangente de tita va a estar, como sabemos que es seno sobre coseno, siempre va a ser negativo, o sea, va a tener una parte que va a ser negativa dividido por una parte negativa. Entonces, esto va a ser positivo, menos dividido menos, más. Y va a haber otra parte en la que el seno sigue siendo negativo, pero el coseno pasa a ser positivo, entonces ahí la tangente es negativa. Bien. Una pregunta, pero en la B, ¿no es pi dividido 2, pi? Ah, tenés razón. Lo vi mal, no había visto esa regla.
Sí, acá. Bueno, esto lo dejo. Yo me borro el B, lo que no es B. B es tita incluido pi de 2 sobre pi. Pi de 2 sería este cuadrante. Entonces tenemos que el coseno siempre va a ser negativo y el seno siempre va a ser positivo, porque el x es siempre, las x van a ser negativas y las y van a ser positivas. Coseno tita va a ser negativo, el seno de tita va a ser positivo y la tangente de tita es seno sobre coseno, entonces quedaría positivo sobre negativo, por lo tanto nos quedaría que es negativo la tangente. Y sería el B. En el C tenemos que va desde pi, o sea, desde los 180 grados a 3 medios de pi, que sería hasta los 270 grados. En ese lado estaríamos en esta parte, en el lado del C, entonces nos quedaría coseno negativo, seno negativo, y la tangente es menos dividido menos, por ende nos va a dar más, así que la tangente va a ser positiva. Y en el D, que es el último cuadrante, el cuarto, nos quedaría coseno positivo porque estamos en las x positivas, el seno es negativo porque estamos en las y negativas, y la tangente va a ser negativa. O sea que tenemos positivo dividido negativo, nos va a dar negativo. Y así sería el ejercicio 8. Bien, simplemente saber en qué cuadrante estamos y por ende saber cuándo el coseno es positivo y cuándo el seno es positivo y negativo, y a partir de ahí lo dividimos y obtenemos tangente. ¿Algún otro ejercicio? Gracias. ¿No hay qué? ¿Puede serle el ejercicio 24 del anexo? 24 del nexo, bien. ¿En qué página está eso? Ah, acá encontré el nexo, perdón. Ya lo encontré. 227 en PDF, no sé, porque está cambiado, creo. Creo que en papel son 20 hojas menos. 227. Es ese que dice, indique los ángulos, no sé si lo encontraste. Bien, 227, ejercicio número 24. 24. Indique qué ángulos tiene como valor el seno de raíz de 3 sobre 2. Venimos con la tablita. Raíz de 3 sobre 2 es el de 60 grados. Bien, hasta acá lo tenemos. Estaría acá. Entonces, volvamos y dibujemos de vuelta el circulito. Bueno, lo quise dibujar, está bien. Ahí estamos. El ángulo de 60. Vamos a tener 45, 60. Acá está. Otro color, ahí está. Bien. Este va a tener raíz de 3 sobre 2, el seno. Porque corta a esta altura. A esta altura, si esto vale 1, esto valdría raíz de 3 sobre 2. ¿En qué otro lado va a cortar el mismo ángulo? Acá. Si uno traslada esta misma recta para acá, obtendría el otro vector y también tendría un seno de raíz de 3 sobre 2.
¿Qué pasa, por ejemplo, si uno hiciera acá abajo o acá abajo y tuviera estos dos lados? Acá el valor que va a tener acá en este punto va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Bien, así que estos los vamos a estar descartando. Nos vamos a quedar con estos otros dos. Entonces, hasta acá teníamos 60 grados. Bien, y acá también tendríamos 60 grados. Bien, vos queremos saber, siempre los ángulos los medimos desde el 0 de x hasta el vector como tal. Entonces, el primer ángulo va a ser 60 grados. El segundo va a ser 180 menos los 60 grados, o sea que sería el ángulo de 120 grados. Esos dos ángulos, cuando le calculas el seno, va a ser específicamente el ángulo de seno de... El seno del ángulo va a dar raíz de 3 sobre 2. Entonces, teníamos que 360 grados era 2pi. 180 era pi. Entonces, después teníamos, bueno, hagamos la tablita completa, 90 pi sobre 2. Y cuando vos querés calcular el de 60, 60 sería 2/3 de esto. Bien. Porque 1/3 de 90 son 30 grados. 2/3, sí, 2/3 sería 60. 2/3 de pi. Bien. Y si uno quisiera hacer el de 120, lo que hay que hacer, 120 sería 2 veces el ángulo que tenemos acá. Entonces, si mis cálculos no me están fallando en mi mente, rápidamente, ustedes me corrigen si es que cometo algún error, sería 4/3 de pi, lo que sería el doble, multiplicar por 2. Bien. ¿Logré resolver tu duda? Sí, ahí me estaba fijando en los resultados, o sea, no está, pero sería, supongo que ninguna opción. Perfecto. Ok. Si no, después haces la regla de 3 simple, ahí con la calculadora, que tenés que dar 2/3 de pi para 60 y para 120 sería el doble. Exactamente el doble. Bien, otra forma de verificarlo es vos pones en la calculadora seno de 60, que da el valor que corresponde, y a partir de ahí pones seno de 120 y te tendría que darte el mismo número irracional. Significa que estás bien haciendo lo mismo. Después lo comprobás con la regla de 3 simple de, por ejemplo, 360 igual a 2pi, 60 grados, ahí haces la multiplicación y división de la regla de 3 simple y obtenés el valor de este valor, de acá. ¿Cuánto debería ser? En el cuadernillo da la opción D, que es la correcta. Creo que ahí donde pusiste 2/3 es 1/3. La opción D. A ver si es que no me confundí en la tablita. Donde te confundiste es en pi, o sea, en 90 grados es pi sobre 2. Pusiste pi solo. A ver. Sí, pi sobre 2 acá. Ahí está. Tenés razón. Ahí está el error. Me comí el dividido 2. Por ende, acá estaría dividido 2. Este con este se cancela. Queda pi sobre 3. Y acá también estaría el 2. Este con este se cancela. 1 y
estaría el 2. Gracias, chicos. Ahí estaba el error. Me comí el dividido 2. A todo esto mi razonamiento de 60 a 90 fue porque si tenemos 90 por acá, un tercio es 30, 2 tercios 60 y el 3 tercios sería 90 como tal. Por eso es que le agrego esta fracción que está acá. 60 sería 2 tercios de 90. Y como el otro era por 2, pues simplemente multiplicarlo por 2 como tal. Y ahí estaría. ¿Algún otro ejercicio? ¿Duda? Juan, no sé si tú tenías algún ejercicio que me hayas explicado, tenías dudas sobre triángulos. Así arrancamos. Sí, yo tenía, perdón, hola. Tenía el ejercicio 9 del anexo, que te dice un triángulo isósceles y te da solamente un lado y un ángulo. O sea, lo razoné y después, o sea, hace un ratito, o sea, antes de empezar la clase lo dejé ahí. Bien. Bien. Perfecto. Ahí, digamos, Leo, tendríamos que sacar los ángulos internos y aplicar el teorema del seno. Sí, mira, lo que hay que hacer en realidad, para hacerlo más fácil, y los profes siempre van a hacer lo mismo, te lo van a poner al dibujo de tal manera que se te complique muchísimo verlo. En realidad lo que tienes que hacer es como que darles vueltas a los triángulos. Ahí está la clave. Entonces, si bien este lado con este otro lado, bueno, que imaginen que estos dos lados son iguales, y esta es la base, ¿no? Y te dan este dato de este lado y este ángulo. Lo que tienen que hacer es básicamente volverlo a dibujar, pero al revés. Así. Este sería el ángulo que les da y este es el dato que le está dando, ¿no es cierto? De ese lado. Lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que este lado es igual que este, borro acá. Ahora lo vuelvo a hacer, pero un poquito más prolijo. Disculpen mi prolijidad y la falta de pulso, pero se me complica un toque. Este es raíz de 3 sobre 2. Este ángulo es de 30 grados. Este lado también va a ser igual, va a tener raíz de 3 sobre 2. Porque es isósceles, dos lados iguales. Entonces, este ángulo es igual que este ángulo, 30 grados. Para el triángulo, ustedes entenderán de que la fórmula del área del triángulo es base por altura dividido 2. Esto viene porque si ustedes agarraron un cuadrado, bueno, imagínense que esto es un cuadrado, o un rectángulo, y lo parten en la mitad, tendrían dos triángulos. Entonces, si la base, el área de un triángulo es base por altura, y altura siempre lo ponen con H, por una cuestión de no confundirnos con los lados, por eso ponen la letra H, para el triángulo sería base por altura sobre 2, porque es literalmente dividirlo a la mitad. Por eso es que la fórmula del triángulo es de esa manera. Explicado esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Vos lo que tenés que saber es la altura, o sea, sacar este lado, de acá. Lo que podés hacer es partirlo a la mitad. Entonces, ¿qué obtenemos? Vuelvo a dibujar el triángulo, tenemos 30 grados. Al partirlo a la mitad, esto tiene un ángulo de 90, por ende, ya sabemos que este lado, por ende, va a ser 60, porque la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Bien, entonces, si tenemos 30 y tenemos 90, el otro es de 60. Tenemos el valor de la hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos ángulos, si quieren el de 30, si quieren el de 60, no hay problema. Si quieren podemos usar SOHCAHTOA, por ejemplo, les voy a plantear distintas opciones. Ustedes pueden plantear que el seno del ángulo de 30 es igual al opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Eso decía SOHCAHTOA. Entonces, el opuesto, ¿qué sería? H es igual al opuesto sobre la hipotenusa.
raíz de 3 sobre 2. Ahí pueden por tabla saber cuánto es el seno de 30 y tienen h dividido, despejan esto, pasan multiplicando y tienen el valor de h. Listo. Esa puede ser una opción. Otra opción, no les gusta, pueden usar coseno de 60, que es igual al adyacente. El adyacente sería h sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Vamos, dos opciones de cálculo. Tercera opción, si no les gusta, pueden elegir que el... Perdón, Leo, ¿por qué iría la hipotenusa arriba y no como en la fórmula normal? Esta h es de esta. Altura. Ah, claro. ¿Ya? Y la hipotenusa es esta, raíz de 3 sobre 2. Claro, claro. Bien. O si no, en vez de h, está bien, le cambiamos la letra, pongámosle una letra A. Si no no presta confusiones. A. Otra forma, porque por ahí no le gusta el tema del seno, lo que aplicar SOHCAHTOA, aplicamos el teorema del seno, que era, teníamos el seno de 30 grados dividido el lado que tenemos enfrente, el lado opuesto, sería A, igualado al seno de 90, perdón, y el lado que tenemos enfrente es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí pueden despejar y listo. Bien, tres opciones distintas, ustedes pueden elegir cualquiera de las tres. Las que más les guste, las que mejor entiendan, las que les sea más práctico y hacen los cálculos más rápido. De esa manera, ustedes obtendrían valor de A. Listo. Cuando tenemos que calcular el área del triángulo, habíamos dicho que era base por altura, bueno, pongamos la letra A, sobre 2. Listo. Ya tenemos A. Nos falta saber la base. La base sería este que está acá abajo. Como el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, esta línea que le hicimos el corte fue justo al medio. Bien, eso es algo que se sabe de teórico, de interpretación. Entonces lo que tenemos acá abajo, esta base, le podemos llamar B dividido 2, o sea, sería la base dividido 2, literalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para sacar este cateto, podemos obtenerlo. Lo voy a llamar, no lo voy a llamar B, lo voy a llamar B'. Bien. Opción número 1, puedo decir que el coseno de 30 es igual a B', que es lo que queremos calcular, dividido raíz de 3 sobre 2. La otra opción, podemos agarrar y decir que no, bueno, agarramos el seno de 60 y va a ser igual a B', que es el cateto adyacente, pero el cateto opuesto, acá 60, el cateto opuesto es B'. Dividido hipotenusa. Hipotenusa es raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos una segunda opción de cálculo. Tercera opción. Podemos decir que el seno de 60 grados dividido el lado que tenemos enfrente, que es B', es igual a el otro lado que sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Entonces usamos ese ángulo. El ángulo de seno de 90 dividido raíz de 3 sobre 2, que es el lado que tenemos enfrente. Entonces, ahí podremos tener, arriba en el primer renglón obtuvimos A, y en el renglón de abajo podremos obtener B'. B' en la base es igual a 2 veces el B', porque lo partimos justo a la mitad. Entonces, eso ya sería un dato. ¿Qué se hace a partir de ahí? Tendríamos, la base del triángulo es base por altura dividido 2. Un tips en este ejercicio en particular, no hay que generalizarlo. Pero cuando te toca con isósceles, es algo muy bueno, ¿qué tenés? Base es igual a 2 veces por B' por la altura que es A dividido 2. Sí, se cancela esto. B' por A. En el resto de los triángulos, bueno, no serviría este artilugio. En el isósceles nos ayuda. Pero ahí estaría todo, en definitiva. Esto lo borro porque, bueno, es un caso particular, no es algo que se pueda generalizar en todo el caso. Solamente en los isósceles se puede usar esto. Pero lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden elegir cualquiera de esas tres opciones. Y si quieren usar el teorema del coseno, háganlo. Les va a llevar media hora más de cálculo, pero lo pueden usar. Ustedes eligen el que quieren, no hay problema.
¿Te sirvió, Juan? Sí, me sirvió. Sí, o sea, ya lo entendí. El tema es que yo quería calcular la altura, pero bueno, si le doy vuelta al triángulo, ya está. O sea, era eso, tenía que darlo vuelta nomás, pero no quería Exacto. trazar líneas mal, porque si trazaba mal la línea no iba a quedar bien. Entonces, si yo, viéndolo del otro lado, no viéndolo como lo diste vuelta, o sea, yo lo estaba mirando así nomás. Por eso nomás, lo que me pasó a mí. Buenísimo. ¿Algún otro ejercicio, chicos? ¿Algo otro que quieren que veamos? Consulta, ¿cuándo rinden? El sábado 14. Sábado 14. Ah, buenísimo. Tiene una semana bastante para repasar. Bastante bien, che. Viene muy bien. ¿Algún otro ejercicio, por lo menos, que les haya llamado la atención? Si no, si quieren podemos cortar acá y después, la semana que viene, seguimos con más clases. Pero más que nada, por si tienen una duda puntual ahora, lo podemos resolver. Aprovechamos. Sí, por lo menos. Podemos igual cualquier cosa preguntar por el grupo de matemática. Ningún problema. Sí, ahí van a estar las chicas para sacarles cualquier duda, consulta. Si no, me mandan una foto al WhatsApp y les mando un audio explicándole a ver qué es lo que tienen que hacer. Así lo pueden resolver sin ningún problema. Solo tener una entre media horita y 45 minutos, pero generalmente responden. Así que no hay problema. Mandan una foto y lo vemos. Así que, bueno, me alegro que por lo menos hayan entendido el tema, que hayan entendido los conceptos y que por lo menos sepan qué cosas tienen que prestar atención, a qué cosas tienen que leer para saber, por las dudas, pero y qué cosas hay que saberlas muy, muy bien. Por lo menos, esa es la diferencia. Realmente no hay nada que ustedes digan, bueno, esto no lo leo. No les recomiendo eso. Leanlo todo, sépanlo todo, pero hay cosas que las tengan que tener bien afiladas para el parcial. Mari, si querés, podés cortar la grabación. No hay ningún problema. Sería esto. Así que, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido, que hayan entendido todo bien. Y nos estaríamos viendo en la próxima clase.